Cacho, muy buenas noches y muy feliz día. Bueno, Augusto, buenas noches, y realmente no creo que me corresponda a mí simplemente si es el día del historiador, porque en realidad uno es un aficionado a esto, simplemente me gusta conocer la historia y lo poco que conozco, compartirlo con los amigos televidentes de Monte TV, a quienes desde ya les digo buenas noches. Bueno, lo que pasa es que no será tu día, el día del historiador no será tu día, pero sí tu noche de repente, porque un pequeño granito de arena aportás a la historia. Bueno, sí, no, en realidad los títulos a veces a veces son una formalidad más que nada. Yo no me considero un historiador, simplemente en mi familia hemos sido todos siempre nos interesamos mucho en la historia. Hugo le gustaba muchísimo, Tatín ni hablar, y bueno, mi hermano Cholo, mi hermano mayor, también. Siempre hemos abrevado en las fuentes de la historia, hemos conversado entre nosotros y generalmente hemos tenido una línea, más que nada, si nos vamos a identificar, yo diría que prácticamente nos podemos identificar como revisionistas en cuanto a la historia, sin por eso renegar de quienes no están en la línea que nosotros, el país lo han hecho todos. Lo hizo Sarmiento, lo hizo Rosas, lo hizo Roca, y lo han hecho todos aquellos que pusieron un grano de arena, sí, como decís vos, desde aquellas lejanas épocas del Congreso de Tucumán, algunas de cuyas particularidades vamos a hablar hoy, vamos a nombrar algunas de las, es decir, circunstancias que se fueron dando durante el Congreso, que fue muy arduo, tuvo muchas deliberaciones, y ya nosotros acá en este momento empezaríamos hoy con después de que fue depuesto Alvear y se disolvió la Asamblea del año 13, quedaba a los revolucionarios de mayo de 1810 concretar la convocatoria de una asamblea o de un Congreso General. El Congreso General siempre fue prácticamente desde el primer momento conversado, siempre estuvo la idea, pero siempre por una razón o por otra, que generalmente tenía que ver casi siempre con Buenos Aires, que se adjudicaba a sí misma o se autoadjudicaba todas las prerrogativas en cuanto a la orientación que debía tener ese Congreso Constituyente y demás. Así que hasta ese momento, pese a algunas inquietudes en el mismo sentido que se habían aunado anteriormente, rivalidades entre las provincias, entre ellas, y de todas ellas con la ciudad de Buenos Aires, que se adjudicaba la preponderancia económica y política, habían hecho imposible la reunión de un Congreso. Finalmente se resolvió realizarlo en Tucumán, que venía a ser el centro del antiguo virreinato. Al llamamiento del director de ese momento, convocando al Congreso, respondieron inicialmente o únicamente Cuyo y Tucumán, y había emigrado en representación de las provincias del Alto Perú, que en ese entonces el Alto Perú, a esa altura de 1816, ha sido el Alto Perú retomado por los realistas. Paraguay, por ejemplo, ya se consideraba independiente después de aquella
expedición de Belgrano cuando inmediatamente después de la revolución, perdón, después de la Revolución de Mayo, hizo la expedición al Paraguay y allí ya prácticamente Paraguay se estaba preparando para prácticamente ser independiente. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental no designaron en ese primer momento representantes porque estaban bajo la influencia de Artigas. Sin embargo, Córdoba eligió sus diputados y se reservó el derecho de autonomía, y Salta, que en ese momento era gobernada por Güemes, también delegó o nombró sus delegados. No debemos olvidar que bajo los nombres de Cuyo, Córdoba, Tucumán y Salta se comprendían las actuales Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Con estas representaciones se reunió el Congreso, que abrió sus sesiones el 24 de marzo de 1816, cuando se hubieron reunido las 2/3 partes de los diputados electos. No todos los territorios representados eran provincias en ese entonces. La división actual se dio mucho más tarde. El virreinato se dividía en 8 intendencias, a saber, Buenos Aires, Córdoba del Tucumán, Salta, Paraguay, La Plata, que La Plata estaba en el Alto Perú y es la actual Sucre, Potosí, La Paz y Puno. Esos eran las 8 intendencias en las que estaba dividido el virreinato en aquel entonces. De las 8 nombradas, de las 8 intendencias que nombramos, solo 3 forman hoy el territorio nacional. Durante las deliberaciones se nombró Pueyrredón el 3 de mayo de 1816 como director supremo del Estado. A su paso por Córdoba para asumir el cargo aquí en Buenos Aires, Pueyrredón se entrevistó con el general San Martín, que lo puso al tanto de sus planes expedicionarios hacia Chile y Perú, y Pueyrredón apoyó plenamente a San Martín cuando llegó y se hizo cargo de su puesto acá en Buenos Aires. Le envió pertrechos, reforzó la partida mensual que se le enviaba a San Martín a Mendoza, organizó su Estado Mayor y lo puso al frente al brigadier Miguel Estanislao Soler, y gestionó ante el Congreso el título de capitán general para el ejército que San Martín estaba preparando allí en Mendoza. De esta manera, Pueyrredón, a través del Congreso de Tucumán, le puso en manos de San Martín todas las facultades políticas y militares. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, el Congreso deliberaba, pero se demoraba la declaración de la independencia. Entonces, San Martín y Belgrano, que tenían la misma visión acerca de la necesidad urgente de proclamar la independencia, instaban en ese sentido al Congreso
a apurar este hecho. Pero vamos a ver cómo Belgrano, cuando llegó a Tucumán, después de dejar el Ejército del Norte, se puso en contacto con los diputados que le eran adictos, es decir, los mismos que habían influido para designarlo como jefe del Ejército del Perú, en reemplazo del general Rondó. De sus contactos con estos congresales, Belgrano toma conciencia de que casi todo el Congreso era partidario de una monarquía, idea que compartían los diputados del Alto Perú, que eran partidarios o veían con agrado la entronización de una monarquía de la dinastía de los incas. Belgrano apoyó esta idea, pero Bartolomé Mitre dice en su vida o en su historia de Belgrano que para Belgrano era inseparable en sus designios la declaración de la independencia y el establecimiento de una monarquía. La idea de una monarquía, si bien es cierto, íbamos a salir, nos íbamos a declarar independientes de una monarquía, los tiempos en Europa habían cambiado. Ya se había, se había aplacado aquella idea del republicanismo producto de la Revolución Francesa, que abolió las monarquías y que provocó en Europa también casi toda la caída de casi todas las monarquías. Pero digamos que la Revolución Francesa había sido hacía ya muchos años, y en Europa, y especialmente después de los triunfos de Napoleón, se comenzó a reformular nuevamente la constitución de los gobiernos en Europa. Entonces, el mismo San Martín, si bien es cierto que no lo tomaba, también estaba de acuerdo con una monarquía, por cuanto la idea de un país independiente en América Latina, en un principio, cuando comenzaron los movimientos de independencia, no fue mal vista en Europa, pero después, a medida que se fue entrando en casi todos los países en una anarquía casi total, con divisiones internas muy fuertes y demás que impedían la concreción de la independencia, y ya afianzadas las monarquías nuevamente en Europa, comenzaba a dudarse aquí acerca si proclamar una república o establecer una monarquía. Después veremos, ya no en esta edición, sino en la del mes que viene, en la de la semana que viene, cómo fue que se desechó finalmente la idea de las monarquías. Pero no era una idea simplemente porque fueran partidarios a muerte de una monarquía, sino que la Revolución de Mayo estuvo muy influida a través de Moreno, Belgrano y demás, por las ideas de la Revolución Francesa. Pero ¿qué pasa? Se veía como más favorable para lograr que los europeos, en una palabra, nos dejaran en paz con nuestra independencia, no pretendieran venir a conquistarnos nuevamente, y al proclamar una monarquía se les quitaba un motivo para venir a atacar a gobiernos republicanos. Entonces, de allí esa idea con la que San Martín inclusive había prestado
un cierto apoyo a la idea de Belgrano, pero después vamos a ver cómo se fue revirtiendo esa tendencia y terminó proclamándose nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816, que ya dijimos, en ese entonces la Argentina era un país que tenía su bandera, tenía sus ejércitos, tenía una organización territorial y sin embargo no era un país independiente, no se había declarado ante las naciones del mundo como país independiente. Por eso la declaración de la independencia hace que las Provincias Unidas del Río de la Plata ingresen a la categoría de las naciones. Como todos sabemos, las naciones, cuando se constituyen, sucede en la actualidad, necesitan el reconocimiento de los demás estados para existir como una entidad jurídica, como quien dice, ¿no? Y así fue que Argentina declaró su independencia. Y el primer país que reconoció nuestra independencia no fue un país sino un reino, que ya lo he mencionado, fue cuando el marino francés que comandó una escuadrilla de corzos hizo que en un viaje por el Pacífico, que terminó dando la vuelta al mundo, que el marino francés que se hizo cargo de esta nave para hacer el corso, convino con el rey de Hawái, en que el rey reconocía la independencia, se firmaron protocolos, se hizo un intercambio de papeles, digamos, de declaraciones, y así fue que Hipólito Bouchard, que era el marino francés al que yo me refería, trajo primero como una prenda o como una conquista de su viaje, aparte de lo que materialmente ganó ahí la revolución, y él personalmente también. El rey de Hawái fue el que reconoció por primera vez, el primer país del mundo que reconoció nuestra independencia. Con esto, queridos amigos, dejamos terminada esta sesión. Veremos entonces el próximo 8 de junio, hoy es primero, sí, el 8 de junio veremos entonces cómo se fueron desarrollando las sesiones y las razones que imperaron para que finalmente triunfara la idea de declarar la independencia y como república. Queridos amigos, buenas noches. Augusto, queda nuevamente el noticiero en tus manos, expertas en tus manos, que manejan tan bien todo este marengamum de cosas que hay que hacer andar para que el noticiero llegue a los televidentes como llega siempre, con alguna exactitud y sí, siempre con la verdad puesta, como dijo un orador famoso: traigo mis puños llenos de verdades. Aquí también el canal puede hacer uso de esa prerrogativa, que la tomamos que creo que fue Sarmiento el que dijo traigo mis puños llenos de verdades. Habrá que tomarla entonces. Sí. Cacho, los chicos de control me dicen que tienen algo para vos, así que mires la pantalla, que tienen algo para vos. Ajá. A ver. Bueno. Mirá vos. Bueno. Mirá quién es. El almirante. ¿Qué uniforme te echaste? Pero claro, me han puesto casi como el de Almirante Brown. Viste, no cualquiera. No podés pedir más. No, pero eso no. Mirá vos lo que
Sí, lo que es el desparpajo de la gente joven. Feliz día, Cacho. Mirá vos, claro, por el Día de la Historia. Claro. Pero mirá vos lo que hacen. Bueno. Muy feliz día, Cacho. Muchas gracias. Esto es inmerecido, es algo que, bueno, lo dejo en manos de, y también lo comparto con toda la gente acá en Monte, que de vez en cuando se atreven a exponer sus ideas acerca de la historia de nuestro país. Una historia rica que nos deja montones de enseñanzas y nos hace ver cómo los argentinos seguimos repitiendo, siempre tropezando con la piedra por segunda, por tercera, por cuarta vez. No aprendemos, no hemos aprendido a lo largo de los años la necesidad y la importancia que tiene un pueblo que tiene una idea fija, una idea ya formada de su destino. Nuestro destino no puede ser el destino de un país en el que nos hemos ido convirtiendo en muchos años a esta parte cada vez más atrás en los lugares de las grandes naciones del mundo. Si bien es cierto que en algún momento Argentina fue tal vez uno de los 5 o 6 países mejores del mundo en cuanto a riqueza y demás, también es cierto que esa riqueza no estaba bien repartida. Por lo tanto, en algún sentido hemos descendido tal vez en las prácticas republicanas y demás, mucho golpe de Estado, mucho interrupción de la vida democrática, y nuevamente estamos tratando de rehacer nuestra democracia con muchísimo trabajo, con muchísimo empeño, y a veces retrocediendo, y bueno, va siendo como una línea que va siempre ascendente, pero con altibajos. Esperemos que cuanto antes se rectifique esa línea que marca hacia arriba, que es donde están los grandes países del mundo. Tenemos la mejor gente, o tenemos la gente para hacerlo. Lo que sí tenemos que ser capaces de unirnos. Bueno, dejo de divagar sobre estos temas, y Augusto, ahora sí, el canal queda en tus manos.